tienen un excelente programa de microbiología, que es lo que desafortunadamente, estoy interesado en. Mi entusiasmo solo duró hasta que mis padres me dijeron que no podían permitirse el lujo de enviarme allí y que tuve que elegir mi escuela de seguridad porque estaba más cerca de casa y les costaría mucho menos. Me metí en un discutí con ellos al respecto porque se sentía realmente horrible que me dijeran que postulara a cualquier universidad que quisiera, pero ahora que llegó el momento de hablar sobre la matrícula, estaban cantando una melodía diferente. Y afirmaban que no tenían suficiente dinero para pagar la universidad. Quería ir a. Mi padre es ingeniero de software y mi madre es la jefa de ventas de una empresa y vivimos cómodamente, así que no entendía exactamente por qué estaban siendo tan avaros en lo que respecta a mi educación. Ni siquiera tenía hermanos por los que tenían que preocuparse. Para ser justos, la matrícula estaba dentro de su presupuesto. Me pareció injusto en ese momento, pero insistieron en que se arruinarían al pagar mi matrícula y no podrían ahorrar. Desde la ira hasta la mendicidad e incluso la negociación porque dije que si ellos financiaban mi educación en la universidad de mi elección, eventualmente les devolvería el monto total y ellos no tendrían que sufrir ninguna. En lugar de eso me dijo que comenzara a buscar préstamos estudiantiles en lugar de perder el tiempo discutiendo con ellos o simplemente rendirme e ir a mi escuela de seguridad. Pero después de discutir durante aproximadamente una semana me di cuenta de que mis padres estaban decididos a no darme el dinero por alguna razón y luchar por él sería inútil, así que podía ir a mi escuela de seguridad y renunciar a la universidad de mis sueños o podría pedir un préstamo y luego terminar con un montón de deudas como tantos otros y ambas posibilidades me parecen muy sombrías. Mis padres y yo siempre hemos tenido una relación tensa en el mejor de los casos porque ambos eran personas trabajadoras y eran el tipo de personas que traían su trabajo a casa. En su mayoría eran mis abuelos, los padres de mi papá, los padres de mi mamá fallecieron antes de que yo naciera, cuidándome mientras era niño y una vez que tuve la edad suficiente para serlo. Solo en casa me dejaban solo durante horas mientras estaban fuera para trabajar, incluso cuando regresaban a casa no estaban particularmente interesados en mí y solo hacían lo mínimo. A veces me hablaban durante las comidas y me preguntaban sobre la escuela. Suena duro y me hace parecer un mocoso totalmente egoísta, pero no puedes culparme porque fueron mis padres quienes nunca se molestaron en establecer un vínculo emocional conmigo y cuando era niño, traté de llamar su atención y ganármelos, pero nunca pude, así que dejé de intentarlo después de un tiempo, ya que era claramente inútil mientras tuviera un techo sobre mi cabeza, ropa para vestir y comida para comer. Bueno, me habían enviado a una escuela decente, tenía buenas calificaciones y ahora quería ir a una universidad de renombre para poder conseguir un trabajo bien remunerado, después iban a pagarlo porque sabía que tenían esa cantidad de dinero. No esperaba que mis padres me colmaran de amor y afecto o incluso me dijeran que estaban orgullosos de mí por lo que había logrado, pero esperaba que al menos financiaran mi educación porque esa es el área en la que no me habían decepcionado. Todavía, pero desafortunadamente ahora también han fracasado como padres allí. Él está comenzando la universidad aproximadamente al mismo tiempo y tenemos un par de amigos en común. Uno de estos amigos en común me envió una foto de que mi primo había publicado una foto con mis padres que sonreía ampliamente mientras lo abrazaba. En el título de esa foto, agradeció a mis padres por aceptar patrocinar su educación y empujarlo a perseguir después de sus sueños. Mi primo probablemente me había bloqueado a pedido de mis padres ya que no podía ver su perfil en absoluto. Ni siquiera me había dado cuenta porque él y yo no éramos cercanos. Mi amigo no estaba al tanto de mi situación y acababa de me envió esa captura de pantalla para decirme lo amables y generosos que eran mis padres. Por un lado, afirmaron que no podían permitirse el lujo de enviarme a la universidad de mi elección, pero no tuvieron ningún problema en patrocinar la educación de mi primo y él asistía a una universidad que era mucho más cara que la mía, por lo que las cosas que me dijeron simplemente no cuadraron. En absoluto tampoco tenía sentido que su padre no estuviera pagando su matrícula porque mi tío era profesor de secundaria en una escuela privada y ganaba suficiente dinero para poder mantener a su hijo o al menos creo que lo hace porque a juzgar en su casa no viven tan mal y estoy seguro de que pueden permitírselo si quieren que su madre ya no esté en la foto, pero si son padres de Ellie, hasta donde yo sé, ella es periodista, así que definitivamente no lo es.
pero no les había contado nada de lo que estaba pasando porque mi abuela estaba un poco enferma y yo no quería ser una carga para ellos. Ellos estaban razonablemente bien y se habían jubilado hacía un par de años después de entregarles los reinados de su negocio textil. Para mi tío abuelo habían sido ellos tres a cargo del negocio antes, pero mis abuelos decidieron jubilarse una vez que cumplieron 60 años. Mi tío abuelo todavía tenía alrededor de 50 años y no tenía intención de jubilarse por un tiempo desde entonces. Él no tenía familia y solo quería trabajar y viajar. Todos ellos todavía ganaban bien con el negocio que habían creado juntos, pero mis padres nunca habían dependido de ellos para obtener dinero y me habían enseñado a mí tampoco a aceptar dinero de ellos. Nunca lo necesité. De todos modos, estaba de acuerdo con eso y no lo cuestioné en ese entonces. Mis abuelos siempre habían sido muy amables conmigo y me habían hecho sentir amado, lo cual fue un buen cambio de ritmo con respecto al tipo de trato al que estaba acostumbrado, pero mis padres así que los visitaba con frecuencia en el pasado. Desafortunadamente hace aproximadamente un año a mi abuela le diagnosticaron Parkinson y luego se volvió un poco difícil para ella hacer las cosas que siempre solía hacer, así que dejé de visitarlos tanto como solía hacerlo. Porque como ya dije, no quería ser una carga para ellos esta vez, aunque no podía simplemente sentarme y soportar este tipo de tonterías de mis padres y mi primo porque era muy obvio que todos harían equipo. Enfrentándome, por alguna razón estaban saboteando mis posibilidades de ir a la universidad que quería a propósito, o al menos eso es lo que parecía para mí, y no podía dejar que eso me pasara, así que me dirigí a la casa de mis abuelos. Una hora después de enterarme y me recibieron muy felices. Volví a visitarlos después de casi 2 meses y verlos nuevamente me hizo arrepentirme de no haberme mantenido en contacto con ellos porque ambos parecían haber extrañado tenerme cerca. Se veían emocionados de tenerme de regreso y eso me tranquilizó, así que sin perder mucho tiempo les conté lo que había descubierto. Incluso mientras les contaba lo que les había sucedido, pude sentir la ira surgiendo porque todo era muy injusto. Las calificaciones de mi prima ni siquiera eran tan buenos como los míos, y sin embargo, por alguna razón eligieron apadrinarlo a él en lugar de a su propia hija e incluso intentaron encubrirlo, así que si no hubiera sido por ese amigo mío, tal vez nunca me habría enterado. Sus mentiras, y ellos también habrían estado totalmente de acuerdo con eso. Después de que terminé de contarles a mis abuelos lo que había sucedido, me consolaron porque comencé a llorar mientras les contaba lo que había estado pasando. Ambos se veían sombríos y simplemente. Sus instrucciones me desconcertaron, pero, sinceramente, estaba harto de vivir en una casa donde no hablaba con mis padres y ellos no hablaban con yo tampoco, así que acepté sin decir una palabra más. Al menos antes mis padres intentaban hablar conmigo incluso si era una pequeña charla sin sentido, pero ahora todo eso había terminado y simplemente fingimos que éramos invisibles el uno para el otro, lo cual es horrible, así que volví. Regresé a casa de mis abuelos donde me dijeron que ellos se harían cargo de mi matrícula y que no tenía nada de qué preocuparme. No entendí lo que hicieron en ese momento, pero me sentí aliviado de que había encontrado una manera de cubrir los gastos porque realmente me habría sentido devastada si no hubiera podido asistir a la universidad de mi elección. Sin embargo, estaba preocupada por el estado financiero de mis abuelos porque ambos estaban jubilados y mi abuela tendría que hacerlo. Ir al hospital para chequeos médicos con bastante frecuencia. Las facturas del hospital seguramente serían bastante altas. No quería causarles problemas innecesarios de ninguna manera, así que me ofrecí a trabajar y solo necesitarían cubrir la mitad de mis gastos de esa manera, pero se rieron y lo descartaron diciendo que tenían suficiente dinero y que no necesitaba preocuparme por ellos. Quería saber exactamente cómo pagan todo cuando se jubilaron, pero no quería presionar más lejos y no pregunté más. No les había dicho nada a mis padres antes de irme, así que esperaba tener noticias suyas cuando descubrieran que no estaba en casa, así que de hecho había estado esperando una llamada de ellos una vez. Regresaron a casa del trabajo y tal como lo predije, se acercaron a mí un poco después de la hora de cenar. Seré honesto, esperaba que estuvieran enojados conmigo porque me fui sin decirles nada y yo. Habían estado conmigo y luego finalmente se arrepintieron de lo que habían hecho. Desafortunadamente nada de eso se materializó porque en lugar de una llamada telefónica de mis padres preocupados, todo lo que recibí fue un mensaje de texto de ellos diciéndome lo increíblemente decepcionados que estaban conmigo.
Aparentemente mi tío había perdido su trabajo docente hace un par de semanas por insubordinación, no dieron más detalles, pero supongo que debe haber sido algo lo suficientemente grande como para que lo despidieran, ya que era un hombre bastante calificado. Su exesposa es volverse a casar en unos meses, por lo que tampoco estaba dispuesta a cubrir el costo de la matrícula universitaria de su hijo y con todas las facturas y otros gastos del hogar, mi tío simplemente no podía permitirse el lujo de enviar a mi primo a la universidad a la que quería ir. Había habido mucha indignación por parte de mi primo cuando se enteró de esto y había estado amenazando con huir de casa, así que mis padres intervinieron y se ofrecieron a patrocinarlo. En lugar de eso, él estaba planeando especializarse en arte, por lo que fue aún más arriesgado para mi tío invertir en su carrera porque era poco probable que pudiera pagarle poco después de la universidad. No estoy haciendo sombra a las carreras de arte, sino simplemente siendo realista y por eso mi padre creía que sería mejor. Para que pagaran su educación, dijeron que la razón por la que eligieron patrocinarlo a él y no a mí fue porque él lo necesitaba más mientras yo todavía podía arreglármelas con préstamos y cosas así y él no podía, no sé cómo. Llamé a mis padres y les dije que los eliminarían a todos de su testamento y que todo iría a para mí, ya que decidieron elegir a mi prima en lugar de a mí. Por eso mis padres estaban furiosos conmigo por decirles a mis abuelos lo que lo hicieron. En lugar de discutirlo con ellos primero, lo cual supongo que podría ser un punto justo. Entiendo que esto venía de una preocupación por mi prima, pero aún así yo debería haber sido su primera opción y no mi prima, lo que realmente me lastimó y creo que cualquier otra persona en mi lugar habría sentido lo mismo, así que cuando recibí al mensaje de texto de mis padres no lo respondí porque no sabía qué esperaban que dijera. Creo que querían que me disculpara con ellos y con mi prima y luego evitara que mis abuelos cambiaran su testamento, pero no lo hice. No creo que eso sea justo para mí en absoluto porque, en todo caso, fui yo quien fue perjudicado por ellos y no al revés. Había pasado una semana desde que recibí ese mensaje y todavía no he recibido respuesta. Cualquier miembro de mi familia todavía vivo con mis abuelos y es relativamente más placentero que vivir con mis padres, pero ese mensaje de texto sigue molestándome porque siento que podría haber arruinado un poco las cosas para todos los involucrados. Es cierto que podría haberlo hecho. Me las arreglé con préstamos estudiantiles, pero incluso mi primo podría haber tomado ese camino y aún así decidió no hacerlo. Pero se esperaba que yo lo hiciera simplemente porque él era un mocoso inmaduro que pensaba que huir de casa era una solución razonable a sus problemas. Sabía que mi primo era un poco malcriado y francamente molesto cuando no se salía con la suya, pero pensé que había superado ese comportamiento. Desafortunadamente no fue así y ahora he tenido que soportar la peor parte de eso. No sé si debería hablar con mis abuelos sobre el tema de la herencia porque esa es realmente su decisión al mismo tiempo. No necesito todo ese dinero y supongo que mis padres y mi tío lo necesitarían en el futuro. Siento que lo estoy acaparando y siendo cruel con ellos privándolos de su herencia y acaparando todo para mí y que quizás al menos debería haber hablado con mis padres antes de venir corriendo a donde mis abuelos para quejarme de lo que hicieron, así que ahíta por contarles. Mis abuelos que mis padres estaban financiando la educación de mi prima sobre la mía y luego asumiendo toda su herencia antes de decir algo. ¿Ustedes son muy amables al apoyarme tanto? También me gustaría decir que, dado que recibí algunas críticas por lo que dije acerca de considerar a mis padres como mi fuente de dinero y nada más que más se supone que debía pensar de ellos cuando me crían así ya comenté que desde pequeño me dejaban sola en casa por horas para trabajar y apenas había relación emocional entre nosotros así que, por supuesto, no podía verlos como nada más que mi fuente de dinero y eso es todo, por supuesto. Todavía esperaba que se preocuparan por mí y se preocuparan por mí cuando me fui porque todavía son mis padres, a pesar de todo, todavía quiero algo de afecto y validación de ellos como literalmente lo hace cualquier otro niño. He tenido una infancia complicada y no espero que todos entiendan mis sentimientos o sean empáticos conmigo, pero algunos de ustedes necesitan bajar el tono del odio de todos modos. Fue ridículo de su parte esperar que yo estuviera de acuerdo con que pagaran por mi primo por cualquier motivo y si mi tío necesitaba dinero entonces debería haber ido con sus padres en lugar de con su hermano, pero por alguna razón tanto mi padre como su hermano tengo un ego increíblemente alto y me niego a aceptar ningún tipo de dinero de mis abuelos.
Sus hijos no podían permitirse el tipo de vida al que estaban acostumbrados sus amigos, lo que les hizo resentirse con mis abuelos porque, según ellos, si se hubieran limitado a seguir con sus trabajos habituales en lugar de renunciar y establecer su propio negocio, entonces no habrían tenido que hacerlo. Renunciar a cualquier lujo al que estaban acostumbrados y eso a su vez los hizo muy raros a la hora de aceptar dinero de sus padres. Mi abuela cree que la verdadera razón por la que estaban tan tensos acerca de pedirles dinero prestado era porque ambos eran demasiado orgullosos y demasiado arrogantes para admitir que necesitaban ayuda y preferirían sufrir y hacer sufrir a sus hijos que simplemente pedirles dinero a sus padres. En mi opinión, ambas teorías son plausibles y ni siquiera es como si mis abuelos hubieran dicho que no si sus hijos alguna vez lo hubieran hecho. Seguirán yendo bien en el futuro previsible. Simplemente no tienen ninguna excusa real de por qué eligieron a mi prima antes que a mí y esa es la conclusión. Han pasado casi 2 semanas desde que me mudé de la casa de mis padres y hoy, después de 2 semanas completas, mis padres finalmente me presenté en casa de mis abuelos y me exigieron que volviera con ellos. Obviamente dije que no de inmediato y les dije que no quería volver con ellos en absoluto, pero se negaron a escucharme y dijeron que llamarían al policía y arrestar a mis abuelos por secuestro si no me dejaban volver con ellos. Eso fue lo que me hizo perder el control por completo y comencé a gritarles a todo pulmón que ellos son los que deberían han sido arrestados porque ellos fueron los que me descuidaron durante toda mi infancia. Ellos fueron los que todavía pusieron a su propia hermandad por encima de mí y no se molestaron en pensar en mí solo porque sentían que el idiota de mi primo se estaba yendo. Huir de verdad y eso fue algo que justificó lo que me hicieron. Me sentí mucho más ligera después de mi sapo contra mis padres porque sentí como si años y años de ira, amargura, dolor y resentimiento estuvieran saliendo de mi cuerpo y sinceramente, sentí como si estuviera escupiendo veneno. Nunca volvió para llevarme con él y arreglar las cosas cuando le exigí una explicación de lo que quería decir con hacer las cosas bien. Me dijo que había estado planeando ponerme en contacto con un amigo suyo que trabajaba en un banco y me facilitaría la obtención de un préstamo y entonces ya no tendría que preocuparme más por mi matrícula. En ese momento estaba tan furioso que sentí ganas de echar a mis padres de la casa por su idea de hacer las paces. No me estaba dando lo que por derecho era mío, mi fondo para la universidad, sino que creía que ponerme en contacto con un banquero haría que todo estuviera bien para mí. De todos modos cumpliría 18 en un par de semanas y realmente ya no necesitaba su consentimiento para vivir con quien quisiera y incluso si no tuviera 18 años, preferiría ir a prisión que volver a vivir con mis padres. Su indisponibilidad emocional y su arrogancia casi arruinaron mi vida una vez que no estaba dispuesto a dejar que esto sucediera una vez más. Ahora se han ido y solo para asegurarse de que no puedan emprender ninguna acción legal contra mis abuelos por dejarme quedarme aquí. También estamos en conversaciones con un abogado. Mis abuelos fueron lo suficientemente amables como para disculparse conmigo por no alejarme de mis irresponsables padres cuando era un niño. Así que no habría tenido que enfrentar todo esto en primer lugar, pero no creo que sea su culpa de todos modos. Estoy decepcionado de que mis padres hayan resultado ser así, pero no puedo decir que me sorprenda. Esto siempre iba a pasar en algún momento, era solo una cuestión de cuando me decepcionaron innumerables veces, pero ahora ya no dejaré que me hagan esto. Terminamos y finalmente voy a estar libre de ellos. Ahora acabo de experimentar mi primer día de universidad y vaya, fue un gran día. Mis padres ya no están en la foto, así que son solo mis abuelos, un par de amigos y ustedes quienes pueden escucharlo bien, al menos hasta que haga un par de nuevos amigos.